Dar comienzo a la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo ayer tensiones inducidas. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, recordemos que habíamos comenzado a analizar las tensiones inducidas en forma, digamos, bastante simple. Habíamos definido algunos, digamos, la nomenclatura que se empleaba en lo que respecta a tensión, corriente, resistencia, flujo concatenado y tensión inducida propiamente dicha. Habíamos analizado el flujo total concatenado, cómo estaba constituido con esta ecuación, que si todos los flujos eran iguales, directamente el flujo total concatenado era el número de espiras de la bobina por el flujo de bobina. También decíamos, recordemos, que el flujo se dividía en dos flujos, el flujo total concatenado en dos flujos, el flujo debido a la inducción en el entrehierro, el flujo de dispersión. Eso da lugar a que el flujo total concatenado es la suma de esos dos flujos. Y por lo consiguiente, viene asociado a este flujo de entrehierro una tensión inducida debido al campo de entrehierro y debido al flujo de dispersión una tensión inducida debido al campo de dispersión. Eso da lugar a que la tensión inducida total sería la tensión inducida debido al campo de entrehierro más la tensión inducida debido a la dispersión. Habíamos dicho que este flujo se debía a los campos, el flujo, digamos, de dispersión se debía a los campos de dispersión en ranura, de cabeza de bobina, de cabeza de diente y de los campos que había en los espacios interpolares. También habíamos dicho que el flujo de dispersión no dependía de la posición relativa entre estator y rotor, pero que el flujo de entrehierro está en función del movimiento, o sea que sí depende este flujo de la posición relativa que va a haber entre estator y rotor. Y una simplificación importante que hacíamos era que podemos subdividir el flujo en un flujo principal que le llamamos psi principal y el flujo de dispersión. Obviamente que acá a este flujo principal viene asociado una tensión inducida principal. Por lo tanto, el flujo total lo podemos poner como flujo principal más flujo de dispersión. Y decíamos también que no, había muy poca diferencia entre estas dos ecuaciones. También habíamos visto la inducción de tensiones por el campo de entrehierro, que pasaba cómo era la tensión inducida en una bobina si analizamos el sistema consumidor o el sistema generador. Otra cosa que habíamos analizado en esta figura era la variación del flujo concatenado por una bobina. Acá estamos graficando, digamos, la inducción magnética en función de gamma. De gamma hemos dicho que es un ángulo eléctrico. Y acá, esto que hemos dibujado acá con líneas de trazo, vendría a ser el eje magnético, donde el eje magnético justo, digamos, pasa acá por el gamma que le llamamos del arrollamiento, y viene acá consideramos un gamma de arrollamiento más un elemento diferencial de gamma, que es lo que está acotado acá. De tal modo que teníamos esta ecuación 9, en donde veíamos que el flujo total de entrehierro estaba en función del espacio y del tiempo, o sea, el espacio, entre comillas, vendría a ser el ángulo que estoy considerando, digamos, vendría a ser donde estaría
donde yo consideraría dónde se ha movido el arrollamiento. Y eso lo expreso en radianes. Y esto va a ser el número de espiras del arrollamiento por el flujo de entrehierro de cada espira, que está en función de gamma del arrollamiento del tiempo. Y este flujo que aparece acá es toda esta expresión que está acá. Acuérdense que flujo era densidad de flujo B por superficie, por área. Eso está representado en esta expresión matemática. Y integramos entre gamma del arrollamiento menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. O sea, es como decir que, bueno, acá está, dice pi sobre 2, es como decir que tengo menos pi sobre 2 acá y pi sobre 2 acá. O sea, a lo largo de todo esto. También veíamos que en un caso general teníamos que la tensión inducida que íbamos a tener, o sea, que está definida como la derivada del flujo respecto al tiempo, respondía a esta expresión. Podíamos desglosar de esta manera. Eso ya habíamos analizado, ya habíamos visto. Y también veíamos que la densidad de flujo en el entrehierro de una función de gamma más pi sobre 2 es igual a menos b delta de gamma menos pi sobre 2. De tal modo que esta suma me va a aparecer como 2 veces. Por eso que acá en esta expresión, la tensión inducida me aparece como esta tensión, que sería una tensión de transformación, conjuntamente con todo esto, acá aparece el 2, que sería una tensión de rotación. Este omega vendría a ser la velocidad angular del arrollamiento respecto del campo, que se mide en radianes por segundo. Y analizábamos luego qué pasa con el flujo de entrehierro concatenado por una bobina concentrada. Variábamos un poco con respecto a lo que hemos visto anteriormente en cuanto a los subíndices fundamentalmente. NB, FIB, beta y gamma B, donde NB sería el número de espiras de la bobina, FIB el flujo concatenado por las NB espiras, beta el ancho de la bobina y gamma B el eje magnético de la bobina. Y poníamos de nuevo la misma ecuación, pero en función de esta nomenclatura. Y es lo que tenemos acá. Que poníamos acá un subíndice, recuerden ustedes, porque hacíamos referencia a que la bobina podía llegar a ser de paso acortado. De tal modo que resolvemos de algún modo la integral y para eso tratamos, bueno, las armónicas de la inducción en forma separada. Digamos, del entrehierro, la inducción, es decir, que B delta ni, que es una función de gamma y de tiempo, es B de pico, delta ni, que es una función del tiempo, por esto, por el coseno de gamma menos gamma B ni, que fue la función del tiempo. Esto que aparece acá, con el sombrerito, vendría a ser el valor máximo de pico, la amplitud de la onda de armónica espacial ni, y gamma B ni, que es una función del tiempo, esta. Vendría a ser la posición que teníamos en el entrehierro de la onda armónica espacial de orden ni. Y estas dos expresiones que tenemos acá, es decir, esta y esta, son funciones arbitrarias del tiempo. Efectuamos la integral que tenemos acá arriba, nos da esto. Comenzamos a achicar la ecuación, definimos el flujo phi de pico, que es igual a todo esto, que está acá, o sea, 2 sobre pi, tau p, di, 1 sobre ni, por esto. Y tengamos en cuenta que seno ni beta sobre 2 no es otra cosa que el factor de cuerda. De tal modo que la expresión en función del factor de cuerda y del flujo phi de pico nos quedaba de esta manera. Y decíamos que este factor de cuerda nos determinaba el signo de la armónica y decíamos también que consideran la influencia del acortamiento de paso sobre la amplitud de armónica.
analizábamos qué pasaba si el factor de cuerda valía cero. Bueno, era obvio que no va a contener armónica, no va a concatenar flujo y no va a haber tensión inducida. Después veíamos el caso de la tensión inducida por el flujo de entrehierro de una bobina concentrada. La expresión, si la comparamos con las expresiones anteriores, es prácticamente la misma. Lo que sí varía, digamos, son algunas cuestiones acá, que acá estamos poniendo un delta gamma de B niveles. Cuando pongo delta de algo, es porque nos estamos refiriendo a una diferencia o un intervalo. Y ya lo vamos a ver. Y esto es el ángulo entre la cresta de onda ni de la ilusión y el eje magnético de la bobina. Y bueno, analizamos acá qué pasaba con la armónica ni de la inducción. Si se encuentra en reposo respecto a la bobina y tiene una amplitud constante, que era el caso de un campo continuo, hemos dicho que no había tensión inducida. Y acá la armónica ni se encuentra en reposo de la bobina y su amplitud varía arbitrariamente, que era el caso de un campo alterno, que ya habíamos visto. Esos casos. En este caso se tendrá, dice, solamente tensión inducida de transformación. ¿Por qué? Porque esto vale cero. También decíamos acá que la armónica ni tiene amplitud constante y cambia su posición relativa respecto a la bobina, que es el caso de un campo giratorio. Entonces, en este caso, únicamente va a haber tensión de rotación, la tensión de transformación va a valer cero, pero a nosotros nos interesaba este caso D, que era una combinación de los casos estos anteriores, el B y el C, donde la armónica ni varía en amplitud y su posición relativa respecto a la bobina. Entonces, por eso decíamos que interesaban los casos B y C, ya que el caso D puede considerarse una combinación de esos dos casos. Entonces, para eso, hemos comenzado ayer a analizar el caso del campo alterno en el entrehierro, visto desde la bobina. Teníamos esta expresión general en donde se convierte, digamos, en esta ecuación. Ahí está desglosada, que ya hemos visto esto ayer, y analizábamos qué pasaba acá con el argumento de esta función coseno, que voy a tener una amplitud máxima. Para que sea máximo, quiere decir que esto tiene que valer 1, este coseno, de tal modo que esta diferencia multiplicada por n tiene que ser igual a n veces pi para todo n igual a 0, 1, 2. Y la amplitud de esa onda va a valer 0 cuando este argumento, digamos, el coseno, digamos, el coseno tiene que valer 0. ¿Y cuándo va a valer 0? Cuando valga pi sobre 2, 3pi sobre 2. Entonces se generaliza y se pone que este argumento debe ser igual a n veces pi sobre 2 para todo n igual a 1, 3, 5, o sea, una sucesión de números impares positivos. De tal modo que la expresión del flujo nos quedaría de esta manera. El flujo por cada, digamos, espira de esa bobina sería este para la armónica de orden mi. Nos va quedando esta expresión que ya hemos visto, y este delta gamma B ni B es esta diferencia. Entonces podríamos escribir en forma abreviada esta expresión que ya habíamos analizado ayer. Definíamos el phi de pico y llegábamos a esta expresión, que para la fundamental ya prescindíamos de su índice delta y poníamos su índice PR de principal, o sea, flujo principal. Nos quedaba de esta manera, que también habíamos analizado, también dando las mismas, teniendo en cuenta NP sobre NI para todo N igual a un número entero. Para analizar esto, el argumento, vendría a ser, no este argumento, sino, a ver, un momentito, está bien,
Cuando gamma b igual a gamma b, o están desplazados este ángulo, la amplitud del flujo va a ser máxima, obvio. Quiere decir que seno de omega t, omega t más phi tendría que valer 1. Y si el desplazamiento angular es npi sobre 2ni para todo n impar, el flujo concatenado sería nulo. Entonces la tensión inducida nos queda reducido a esto. Todo esto ya lo hemos visto ayer. Entonces lo que nosotros tenemos que ver ahora, todo esto ya lo hemos visto, recordemos, y habíamos llegado hasta este diagrama fasorial. Y si no me equivoco, teníamos que empezar a analizar el caso del campo giratorio en el entrehierro visto desde la bobina. Esto lo hemos visto ayer. No, ingeniero, ahí quedó. Acá hemos quedado. Bueno, entonces vamos a ir al caso del campo giratorio en el entrehierro visto desde la bobina. Quiere decir que si tenemos en el entrehierro un campo giratorio de armónica de orden ni, que se mueve con una velocidad constante, ese campo, respecto, por ejemplo, al estator, en la expresión que da la inducción en el entrehierro, nosotros podemos escribir de la siguiente manera, que B delta ni, que una función de gamma del tiempo, va a ser igual a B delta ni de pico, que una función del tiempo, por el coseno de ni, gamma menos gamma B ni, que una función del tiempo. Entonces, se va a tener una onda senoidal o sinusoidal de amplitud constante. Quiere decir que B delta ni de pico, que es una función del tiempo, es igual a B delta ni. O sea, ya no va a depender del tiempo. Por eso que la estoy poniendo de esta manera. Antes, esto, acuérdense que cuando tenía un campo alterno, era como si fuese una cuerda vibrante. O sea, las amplitudes variaban. Sea más grande, más chica, volvía a crecer. Ahora no, ya tengo una amplitud constante. Pero cuya posición en la entrehierro va a variar en forma lineal en el tiempo. Entonces, me resulta una ecuación parecida, digamos, a esta que tenemos acá, pero nos resulta la siguiente expresión para la armónica ni de la inducción, que es B delta ni, una función de gamma del tiempo, B acá no hemos puesto, B de pico, no hemos puesto, entre paréntesis T, como decir, si es constante, queda expresado de esta manera, coseno de ni, gamma B ni, que es una función del tiempo menos gamma. Ahora, si el rotor se mueve, supongamos con respecto al estator, con una velocidad distinta a la del campo, entonces va a resultar una velocidad relativa entre el campo y la bobina. Quiere decir que este delta gamma versus ni B, que es el ángulo que va a haber entre el máximo de la onda de dilución de armónica ni y el eje magnético de la bobina, va a ser función del tiempo. Quiere decir que ahora esta diferencia es una función del tiempo, esto es una función del tiempo y esto también va a ser una función del tiempo. Entonces nosotros, en base a eso, podemos decir, esto es un ángulo, o sea, esto es el argumento de esta función coseno. Que el ángulo ni delta gamma versus ni b, que una función, que entre paréntesis le ponemos la letra t minúscula, esto significa que es una función lineal del tiempo. ¿Por qué? Porque el servicio estacionario en todas las máquinas eléctricas y en muchos transitorios de importancia, tanto los campos giratorios como rotor, se mueven respecto al estator a una velocidad aproximadamente constante. Entonces, en base a eso, nosotros podemos poner que ni delta gamma versus ni sub b, que es una función del tiempo, va a ser igual a omega ni
por T más phi sub ni. Dice, nótese que este ángulo está expresado en radianes eléctricos de la fundamental. El flujo de armónica ni concatenado por la bobina, nosotros teníamos que estaba dado por esta ecuación. O sea, el flujo si delta Bs ni, que es una función de gamma de la bobina y del tiempo, eso es igual a NB por phi de pico delta ni, que es una función del tiempo, por el factor de cuerda para esa armónica Fs ni por el coseno de ni, gamma menos gamma de coseno de gamma b ni, que es una función del tiempo menos gamma b. Pero resulta ahora que para el campo giratorio la expresión nos va a quedar de esta manera. El flujo, este delta B S ni, va a ser una función de delta gamma B ni B, que es una función de tiempo. Y eso va a ser igual a NB, que está acá, a phi de pico delta ni, que es lo que tengo acá, y por Fs ni. Ahora, esta expresión, fíjese que acá hemos puesto en función del tiempo y acá no. Esta expresión es constante en el tiempo, en este caso. Y por el coseno, en vez de poner de esta manera, ponemos coseno de ni delta gamma versus ni b, que es función del tiempo. Quiere decir entonces que el flujo concatenado, en este caso, va a depender únicamente de la posición de la onda senoidal respecto de la bobina. En consecuencia, quiere decir que la tensión inducida va a ser únicamente tensión inducida de rotación, quedando que la tensión inducida UBS ni, que es una función del tiempo, es igual a la derivada parcial de ese flujo que está en función de este delta gamma b ni b, que funciona el tiempo, respecto de ni esto, respecto de todo esto, por la derivada de esto respecto del tiempo. Ahora, si nosotros ponemos que el valor máximo del flujo total concatenado, este flujo es igual a esto, a NB por phi de pico de cada bobina, digamos, delta ni, y por el factor de cuerda, que también para ese contenido armónico, podemos decir que este ni delta gamma versus ni b, que es función del tiempo, es omega ni por t más phi sub ni. Y esto nos va a quedar que la tensión U Bs ni, que en función del tiempo va a ser igual a menos psi de pico Bs ni por omega ni por el seno de ni delta gamma versus ni b, que es función del tiempo. Por lo tanto, para la fundamental nos quedaría esta expresión. Ponemos acá Vs principal, ¿ven? Ponemos ni, que es una función del tiempo, menos psi de pico, ¿ven? Como esto, Bs principal por omega, de la omega ni, por seno de delta gamma b principal b, que es una función del tiempo, y podemos expresarlo de esta manera. Este omega ni que aparece acá es la frecuencia angular de las tensiones inducidas para la armónica ni, que eso se va a medir en radianes eléctricos por segundo. Y esta omega que tenemos acá va a ser la frecuencia angular de las tensiones inducidas para la fundamental. Y eso se mide en radianes eléctricos por segundo también. Ahora, tanto omega ni como omega pueden considerarse constantes, que la tensión va a estar adelantada 90 grados respecto al flujo, por lo que las expresiones esas complejas que hemos visto anteriormente y que se hizo en la representación fasorial también son válidas para este caso. Bueno, veamos qué pasa entonces con el flujo de entrehierro concatenado por un grupo de cubobinas concentradas alojadas en ranuras contiguas.
La distribución que vamos a tener de la inducción en el entrehierro para una armónica de orden mi, volvemos, estaba dada por esa expresión que tenemos ahí. B delta ni, que es función de gamma y de t, que igual a B de pico delta ni, que es una función del tiempo, por el coseno de ni, gamma menos gamma B ni, que es función del tiempo. Y el flujo de entrehierro de armónica ni, concatenado entonces por una bobina concentrada de ancho arbitrario beta, va a estar dado por esta ecuación que está acá a continuación, que sería si delta bs mi, que es una función de gamma b y del tiempo, y eso va a ser igual a nb por phi de pico delta ni, que es una función del tiempo, por el factor de cuerda fs ni, y por el coseno de ni, que es una función de gamma b ni, que es una función del tiempo, menos gamma b. Ahora, si nosotros tuviésemos un grupo de cubovenas, ya sea en el estator o en el rotor, que van a estar conectadas en serie, por ejemplo, el flujo concatenado por el conjunto va a ser igual, obviamente, a la suma de los flujos concatenados por cada bobina. De tal modo que con la ecuación de la distribución de la inducción en el entrehierro, B delta ni, que es una función de gamma y de t, y la ecuación de flujo de entrehierro concatenado por una bobina concentrada, que era esta ecuación, acuérdense, si delta bs, que es una función de gamma b de t, era igual a nb por phi sub b, que era una función de gamma b de t. Este flujo que aparece acá lo podemos expresar como todo esto que tenemos acá. 1 sobre pi por tau p por li por e integral entre gamma b menos beta sobre 2 y gamma b más beta sobre 2, donde beta era la zona bobinada. ¿De qué? De b delta, que es una función de gamma y del tiempo, por diferencial de gamma. Bueno, tenemos que adaptar de alguna manera esta ecuación que tenemos acá a nuestra situación. Quiere decir que podemos definir para el flujo de armónica ni concatenado por la cubobina de la zona bobinada, es decir, podemos escribir esta expresión. Fíjense. Que si delta z s ni, que es una función del tiempo, ¿cómo se lee esto? El flujo total concatenado debido al campo de entrehierro en una zona bobinada que le llamamos una zona Z, con un acortamiento de paso para un determinado contenido armónico ni, este flujo está en función del tiempo. Y va a ser igual a ¿qué? A NB por 1 sobre pi, por tau p, por LI, por B delta ni, que es una función del tiempo, por toda esta suma, digamos, que serían los cosenos de ni gamma menos gamma b ni, que es función del tiempo, entre gamma 1 menos beta sobre 2 y gamma 1 más beta sobre 2, que sería de la primera bobina, de la segunda bobina y de la última bobina, de la lineada bobina. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Gamma 1 que aparece acá sería el eje magnético de la primera bobina, ¿ves? Del grupo. El épsilon, que me aparece acá, que me está apareciendo acá en esta expresión, sería el ángulo eléctrico que va a haber entre dos ranuras contiguas. Y los gamma, sus i, dice, o sea, todos los gamma, que corresponden a los ejes magnéticos de las cubobinas del grupo, van a ser en general funciones del tiempo. El subíndice Z, que me está apareciendo acá, es el flujo concatenado por la bobina de una zona bobinada. Y los subíndices S son bobinas, digamos, de ancho arbitrario, porque el S me estaba dando, ¿qué cosa? El acortamiento de paso. Entonces,
Quiere decir que si efectuamos la integral que teníamos anteriormente, nos va a dar esto, esta expresión. Si delta z es ni, que es función del tiempo, igual a nb por 2 sobre pi, tau p, li, b delta ni, que es función del tiempo, por 1 sobre ni, seno de ni beta sobre 2, por toda esta suma. Es el resultado del integral. Entonces quiere decir que los límites de integración en las integrales de la ecuación anterior van a corresponder a los flujos concatenados por Q bobinas iguales. Y se llegaría al mismo resultado de la ecuación de arriba si tuviésemos bobinas concéntricas. Entonces en la ecuación vemos de nuevo que aparece el factor de cuerda seno de mi beta sobre 2. Y los términos, esto, entre llave, representan la suma de las Q magnitudes senoidales de la misma amplitud e igual longitud de onda desplazada entre ellas, ángulos iguales, de magnitud ni por épsilon. Ahora, si llamamos A, dice, a la suma mencionada, a toda esta suma, está acá, vamos a tener que A va a ser igual, haciendo un pequeño artificio ahí, igual a seno de ni q épsilon sobre 2 sobre seno de ni q épsilon sobre 2 por este coseno. De coseno de ni gamma b sub ni, que es función del tiempo, menos gamma 1, menos q menos 1 por épsilon sobre 2. Y si reemplazamos nosotros los valores, multiplicamos y dividimos por q, nos va a quedar, en la expresión anterior, nos va a quedar que el flujo total concatenado, si delta z s ni, que es función del tiempo, nos va a quedar que es igual a esto que vemos acá. Ahora, si yo le llamo gamma GR, porque acá han puesto menos gamma grupo, ¿eh? Menos gamma GR. Gamma GR a la suma de gamma 1 más Q menos 1 por epsilon sobre 2, que es lo que está acá, ¿ves? Gamma 1 menos Q. Bueno, todo esto. Gamma GR sería el eje magnético que tendríamos del grupo de Q bobina. Y va a ser una función del tiempo. Y se observa que el flujo concatenado, entonces, por el grupo de Q bobina, va a resultar menor que Q veces el flujo concatenado por una bobina, que está dada por esta ecuación. Si delta Bs ni, que es función del tiempo, igual a Nb por phi de pico delta ni, que es función del tiempo, por Fc ni, por este coseno, que es flujo de entrehielo concatenado por una bobina concentrada. Ya que en la última ecuación aparece como factor este término. Y este término no es otra cosa que el factor de zona. El factor de zona que es menor que 1. Y ya nosotros lo hemos encontrado anteriormente cuando se estudió la excitación en el entrehierro del grupo de Q bobina. Y este factor, que es el FZ-ni, ¿qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta la influencia de la distribución de las Q por NB expira en Q bobinas concentradas desde dos puntos de vista. Por un lado, la excitación que producen el entrehierro cuando son recorridas por una corriente, y por otro lado, con la concatenación de flujo de entrehierro. Entonces, si yo ahora le llamo como FNNI factor de arrollamiento, el factor de arrollamiento FNNI va a ser el producto del factor de zona por el factor de cuerda. Y si nosotros introducimos en el flujo de media onda phi delta ni, que es una función del tiempo de armónica ni, o sea, si introducimos estos conceptos, en vez de poner todo así de desglosado, anteriormente, lo podemos poner de esta manera. Sí.
Quiero el factor de zona. Eh, va a cambiar el flujo concatenado si es mayor a 1. Es que nunca va a ser mayor que 1. Siempre es menor que 1 para que pueda distribuir bien Claro, digamos, el flujo. claro. Lo que sí, te puede llegar a valer 1 el factor de cuerda. Cuando el factor de cuerda valga 1, que es el caso de un arrollamiento diametral, ahí te va a quedar que el factor de arrollamiento Fn es igual al factor de zona Fz. Pero cuando ya entra con el tema del acortamiento de paso, te aparece el factor de cuerda, entonces el factor de arrollamiento achica, digamos, el valor de flujo, y al achicar el valor de flujo, también va a achicar el valor de la tensión inducida, la máquina. ¿Me entendés? Pero es menos que 1, no puede ser nunca mayor que 1. Fíjate acá, ¿dónde estamos? Acá en la expresión. Es menor que 1 quiere decir que esto que te aparece acá, Q seno de mi es seno sobre 2, es más grande que este seno de mi Q es seno sobre 2. ¿Me entendés? Este resultado, este número, digamos, va a ser Claro, mayor. abajo tenemos Q por seno. En cambio, arriba en el número tenemos Claro, involucrado el Q ya en el seno. claro, el argumento. Claro, el argumento. El argumento. Por eso, este seno va a ser menor que este seno por cubo, o sea que el producto este. Bueno, Ese es el seno. bueno, perfecto. Entonces quiere decir que introducimos este concepto y podemos escribir de esta manera, ¿ves? Que si delta z s ni, que es función del tiempo, es igual a QNB, phi de pico, delta ni, que es función del tiempo, ahí está, ¿ves? El producto por el coseno, que gamma b ni, que es función del tiempo, menos el gamma del grupo. Fíjese que acá este producto de fs ni por fz ni, que es lo que tengo acá, que fn ni, vengo y lo tengo acá. Entonces, como es un número de constante, entonces lo pongo entre paréntesis, ¿ves? Al Q por NB por el producto este, que es lo que aparece acá, Q por NB por FNI. Por phi de pico, delta ni, que es una función del tiempo, eso no lo puedo tocar, por el coseno. Ahora, quiere decir que esto no, no queda otra que sea el valor máximo o de pico de esta función coseno, de esta función coseno real. Por eso que yo puedo escribir que todo esto que tengo acá es phi de pico delta z s ni, que funciona el tiempo, por este coseno. Este producto, ¿ve? De Q por NB por FNI, esto que tengo acá, sería equivalente al número de espiras que tendría que tener una bobina concentrada de paso diametral para concatenar el mismo flujo de trihierro de armónica ni que un grupo de Q-bobina. Entonces, quiere decir que para la fundamental, ¿cómo me queda? La expresión. La misma expresión, la verdad que van cambiando los índices. Que si ZS principal, que funciona el tiempo, ¿ves? Ponemos Q por NB por phi de pico principal, que funciona el tiempo, y acá ya no pongo FS ni FZ ni, pongo FS1, FZ1, o sea, para la fundamental, índice 1, por el coseno de gamma B principal, que funciona el tiempo, menos el gamma de grupo, que funciona el tiempo. Vuelvo a hacer lo mismo que antes. Esto por esto me da el factor de enrollamiento Fn1 que tengo acá. Y tengo Q por NB, lo pongo entre paréntesis porque esto es constante. Y me queda esto, phi de pico principal, que funciona el tiempo, que está acá, por este coseno, que está acá. Y esto que
que tengo acá, Q por NB, Fn1, phi de pico principal, el valor máximo o del pico de este flujo. Si de pico, ZS principal del tiempo. Me queda de esta manera. Entonces, en estas ecuaciones dice, se debe tener en cuenta que acá el gamma de grupo es función del tiempo. Y para la fundamental hemos dicho que se prescinde del subíndice delta. Y esta última ecuación me da el flujo concatenado de la fundamental de dilución, elemento hierro, para el grupo de Q bobina de paso acortado, que es el bobinado de 2 capas que veíamos nosotros. O sea que para una fase, supongamos, de un arrayamiento polifásico de 2 capas, con Q entero, nos va a quedar, acá, ¿ves? Que phi principal, que función del tiempo, va a ser igual a NF. NF el número de espiras por fase. Por Fn1, que sería el factor de arrollamiento para la fundamental, por phi principal de pico, función del tiempo, ese para una bobina, y por el coseno de gamma B principal, que es función del tiempo, menos el gamma de la fase, vendría a ser en función del tiempo. Eso para una fase de un arrollamiento polifásico. Y si tuviésemos el caso de un arrollamiento de una capa, que se efectúa de paso diametral, entonces en ese caso, ¿ven? Ahí está, el factor de cuerda, Fsni, que es seno de ni beta sobre 2, vale 1. Quiere decir que para la fundamental, la zona bobinada, ¿cuánto vale? Pi, 180 grados. Por eso que voy de un lado y salgo a 180 grados. Y va a valer más o menos 1 para las armónicas, para distintos contenidos armónicos. Entonces, en este caso, el factor de arrollamiento, que es FZNI por FSNI, si vale 1, el factor de cuerda, quiere decir que el factor de arrollamiento va a ser igual a ¿qué? El factor de zona. Por lo tanto, el flujo, en ese caso, concatenado por una fase, supongamos, de un arrollamiento de paso diametral, supongamos con Q entero, ¿cómo nos va a quedar? Psi principal, que es función del tiempo, por N de fase, por FZ1, por phi de pico principal, que es función del tiempo, y por el coseno de gamma B principal, que es función del tiempo, menos gamma fase. Fíjense, comparen la ecuación esta, la 39, que tengo acá, con la ecuación 40 que tengo abajo. Esta ecuación es para un arrollamiento polifásico, ¿ve? ¿Cómo se llama? De paso acortado. Por eso que aparece el Fn1. Pero acá, como el factor de cuerda vale 1, entonces para no confundir, para no estar poniendo Fn1, directamente pongo Fz1, que sería el caso de un arrollamiento diametral. Bien. Ahora, si Q, supongamos el caso, que Q sea igual a un número fraccionario, puede ser una capa o 2 capas, esto implica que tenemos 2 zonas bobinadas al menos, en las 2 P zonas bobinadas de la fase, una con Q1 ranura y otra con Q2 ranura, por ejemplo. Entonces se pueden usar las ecuaciones anteriores para calcular el flujo concatenado por las bobinas de una zona bobinada, empleando en cada caso Q1 o Q2 según corresponda. Por lo tanto, podemos decir que el flujo concatenado de una fase se podrá calcular sumando los flujos concatenados
de las zonas bobinadas que están conectadas en serie con su correspondiente ángulo. Ahora, si yo tengo que Q es un número fraccionario con Q igual a n sobre 2, pero con un número n que sea impar y mayor que 1, tiene que ser. En este caso se puede calcular el factor de zona usando la ecuación siguiente, que el factor de zona FZ va a ser que es igual a seno de ni Q epsilon sobre 2 sobre Q seno de ni epsilon sobre 2. Si reemplazamos Q por 2Q, entonces nos va a quedar que FZ ni me va a quedar que seno de ni 2Q por epsilon sobre 2 sobre 2Q seno de ni epsilon sobre 2. Este 2 se simplifica con este 2. Y me quedaría seno de ni Q epsilon y acá sobre 2Q seno de ni epsilon sobre 2. Que sería para el caso que tenga un Q fraccionario. Bueno, vamos a ver a continuación lo que sería el punto 614, que está referido a la tensión inducida por un grupo, por el flujo de entrehierro, en un grupo de cubobinas concentradas que van a estar alojadas en ranuras contiguas. Vamos a analizar también las tensiones inducidas, entonces, en la fase de enrollamiento de una capa y de dos capas. Bueno, yo les propongo que hagamos un pequeño paréntesis de 10 minutos y seguimos, así no se cansan tanto. 10:33, supongamos 10:35, y bueno, a menos 10, seguimos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien, Inge. Bueno. Habíamos quedado, les comparto pantalla. No se ve todavía, ingeniero. ¿Dónde sale? Ahora sí, ahora se ve. A ver, segundito. Vamos a salir de acá.
Bueno, tenemos que ver entonces la tensión inducida por el flujo de entrehierro en un grupo de cubobinas concentradas alojadas en ranuras contiguas. Y tensión es inducida en fases de arrollamiento de una capa y de dos capas. En las ecuaciones, entonces, que siguen vistas anteriormente, nosotros teníamos que el flujo total concatenado, si delta es z es ni, que es una función del tiempo, va a ser igual a Q por NB por phi de pico, si delta, que es una función del tiempo, por Fs ni, por Fz ni, por el coseno de ni, gamma b ni, que es función del tiempo, menos gamma de grupo, que es función del tiempo. Eso ya lo hemos visto. Y eso va a ser igual, multiplicábamos esto y lo poníamos como el producto, este producto de factor de cuerda por factor de zona, que nos daba el factor de arrollamiento, Fn, lo ponemos como Q por NB por Fn. Por phi de pico, delta n, que es una función del tiempo, que es lo que está acá, por el coseno de gamma Bni, que es función del tiempo, menos gamma del grupo. Entonces, tenemos ahí que el flujo concatenado por un grupo de cubobinas, a ver, vamos al otro archivo. Ya les comparto el otro archivo. Ahí está. Que serían de ancho arbitrario cuando la distribución de la inducción está dada por la ecuación B delta ni, que es una función también de gamma y del tiempo, va a ser igual, entonces, a B delta ni de pico, que es función del tiempo, por el coseno de ni gamma menos gamma B ni, que es una función del tiempo. Entonces, como se hizo anteriormente, ahora se va a particularizar para los casos de campo alterno y de campo giratorio también en el entrehierro, visto desde el grupo de bobina, y se considera solo tensiones inducidas de la fundamental. Las correspondientes expresiones para las armónicas pueden encontrarse a partir de las ecuaciones de flujo concatenado que se ha visto precedentemente. Entonces, si vemos el caso del campo alterno del entrehierro visto desde el grupo de bobina, acá vamos a considerar que el rotor, donde está alojado el grupo de bobina, supongamos está en reposo respecto del estator. Está quietito el rotor. Y que hay en el entrehierro un campo alterno. O sea, yo estoy alimentando de alguna manera con una tensión alterna. Y que el campo alterno, también podría suponerse que el rotor está en movimiento y que el campo alterno visto del grupo de bobina está producido por otro arrollamiento alojado en el mismo rotor. Pero ese no sería el caso. Entonces, en ambos casos, suponiendo el eje del campo va a estar en reposo respecto del eje del grupo de bobina. Entonces, quiere decir que la expresión para el campo, en este caso, estaría dada por esta expresión, que sería la expresión 41, que sería B ni, que es una función de gamma de t, va a ser igual a B ni de pico por el coseno de ni, gamma menos gamma B ni por el seno de omega t más phi. Para la fundamental, directamente, vamos a tener que B principal, que es función de gamma y del tiempo, va a ser igual que esta, ¿ves? Nada más que ponemos B de pico principal por el coseno de gamma menos gamma vení por el seno de omega t más phi.
que acá está mal puesto, no tendría que haber puesto nada de gamma venir, sería gamma B principal o gamma B1. Entonces se verá, en realidad sería gamma B principal. Se verá en primer término el caso, entonces, de un grupo de Q bobina de paso acortado, o sea, es decir, un arrollamiento de 2 capas. Y luego, como caso particular de este, que sería el de bobina de paso diametral, es decir, arrollamiento de una capa. Entonces, quiere decir que para la bobina de paso acortado, en este caso, vale esta ecuación, que sería si ZS principal, que funciona el tiempo, hemos dicho que estamos con la fundamental, igual a Q por NB, phi de pico principal, que funciona el tiempo, por FC1, FZ1. Recordemos que su índice 1 acá, en este caso, es debido a la fundamental, por el coseno de gamma B principal, que funciona el tiempo, menos gamma de grupo, que funciona el tiempo. Que es para el flujo concatenado visto anteriormente. Bien, pero acá, al tenerse un campo alterno en el entrehierro, y estar el rotor en reposo respecto del estator, tanto gamma B principal como gamma de grupo van a ser constantes, o sea, no van a estar en función del tiempo. Entonces, si ponemos gamma B principal menos gamma de grupo, que es igual a delta gamma B principal y de grupo, figura acá, y considerando que phi de pico principal, que es una función del tiempo, es igual a phi de pico principal por seno de omega t más phi, resulta entonces para el flujo concatenado esta expresión, que es la 42. Si ZS principal, que es función del tiempo, igual a Q por NB por Fn1, que es para la fundamental, phi de pico principal, coseno de delta gamma B principal y de grupo por seno de omega t más phi. O sea que la tensión inducida, en este caso, va a ser únicamente de transformación, porque no hay movimiento relativo entre el grupo de bobina y la onda de inducción. Por lo tanto, la tensión inducida UZS principal, que es función de delta gamma B principal y de grupo, que es función del tiempo, es directamente igual a la derivada, digamos, parcial de si ZS principal, que es función de delta gamma B principal y del grupo, que es función del tiempo, respecto del tiempo. Cuando hacemos esto, digamos, esta derivada, esto va a ser igual a Q por NB por Fn1, phi de pico principal por omega, por el coseno de delta gamma B principal y de grupo, por el coseno de omega t más phi. Todo esto que tenemos acá, este producto, no es otra cosa que phi de pico ZS principal, que es una función de delta gamma B principal y de grupo. Y me quedaría por omega y por el coseno de omega t. O sea, omega t va phi. Esto, conjuntamente con esto y con esto. Y todo esto que vemos acá, omega por phi de pico ZS principal, no es otra cosa que la tensión máxima, U de pico ZS principal, que es función de delta gamma B principal y de grupo por coseno de omega t va phi. Acá vemos que es una función temporal nada más. Por eso que de transformación. Entonces, si el eje del campo y el eje magnético del grupo de bobina forman un ángulo de n por 90 grados, es decir, con un trastorno en impar, vamos a tener que phi de pico, ZS principal, que es función del delta gamma B principal y del grupo, va a ser igual a 0. Y el campo no va a inducir tensión, entonces, del grupo de bobina. Pero si el eje del campo y el eje magnético del grupo coinciden, de algún modo, o están desplazados entre ellos un ángulo n veces pi para todo n entero, el flujo concatenado y la tensión inducida sería
máximos. Estas consideraciones entonces ya se han hecho cuando se habló de la tensión inducida por el campo alterno en una bobina concentrada. O sea que en general puede decirse que el campo alterno no va a inducir tensiones en un enrollamiento cuyo eje magnético esté a 90 grados del eje del campo, y que la tensión inducida va a ser máxima cuando el enrollamiento y el campo tengan los ejes coincidentes, o sea, los ejes magnéticos en coincidencia. O sea que en el primer caso tendríamos lo que se llama un campo transversal respecto del enrollamiento, y en el segundo caso un campo longitudinal. En los enrollamientos que tenemos un Q entero, el flujo y la tensión inducida por fase para la fundamental se pueden escribir de esta manera, como dice la ecuación 45 y 46. Claro, ¿ves? Ponemos psi principal, que es una función de delta gamma B principal por fase, es la misma ecuación, nada más que cambia su índice, y que es función del tiempo, es igual a n de fase por fn1 por phi de pico principal coseno de delta gamma B principal de fase por el seno de omega t más phi. Y la tensión inducida, que sale de hacer la derivada de esto, ¿ves? La derivada del seno es coseno, por eso que me sale U principal, que es una función de delta gamma B principal por fase y del tiempo, igual a n de fase fn1 por phi de pico principal por omega coseno de delta gamma B principal por fase por coseno de omega t más phi. Y acá la achicamos más todavía la ecuación 46, la ponemos como 46A, donde este producto NF por FN1 por phi de pico PR por omega y por coseno de delta gamma B principal por fase, le estoy llamando U de pico principal, que es una función de delta gamma B principal por fase, y me quedaría por el coseno de omega t más phi. Entonces vemos que la tensión, si uno es seno y el otro es coseno, se encuentra adelantada a 90 grados respecto al flujo concatenado. Claro, por la función seno y coseno, o sea, la función coseno es una función seno desplazada a 90 grados. Entonces, para el caso de bobina, que tengamos un paso diametral, por ejemplo, el flujo concatenado de la fundamental para un grupo de Q bobina y para una fase con Q entero se puede usar, o sea, se puede calcular usando las mismas ecuaciones. Fíjese, me estaría quedando. Yo tengo esta ecuación, que es general, que sería si ZS principal, que es función del tiempo igual a QNB, FD1, phi de pico principal, coseno de todo esto, delta gamma B principal del grupo y 0 omega t más phi. Entonces, cuando lo hago por fase, pongo psi principal, no pongo el SB, o sea, porque no tengo acortamiento de paso, tampoco pongo Z, porque ya, digamos, tengo, ¿cómo se llama? Un enrollamiento diametral. Entonces pongo psi principal, que es una función de delta gamma B principal por fase, que es función del tiempo, es igual a n de fase por fn1 por phi de pico principal, coseno de delta gamma B principal por fase por el seno de omega t más. Y reemplazando el factor de enrollamiento Fn1 por el factor de zona Fz1, porque el factor de cuerda vale 1, entonces resulta entonces para flujo y tensión inducida lo siguiente. Para el caso, por ejemplo, de flujo concatenado, si tenemos un grupo de bobina, la expresión de phi de pico, me va a quedar phi de pico, Z principal, que es una función de delta gamma B principal y de grupo y función del tiempo, me queda Q por NB por FZ1, por phi de pico principal, coseno de delta gamma B principal y de grupo, y por el seno de omega t más phi. Por el grupo de bobina.
Para una fase, fíjense que la misma ecuación, nada más que me queda que psi principal, que es una función de delta gamma B principal por fase, y que funciona el tiempo es n de fase por fz1 por phi de pico principal, coseno de delta gamma principal por fase, y por el seno de omega t más phi. Y en lo que respecta a las tensiones inducidas, para el grupo de bobina, recordemos que el grupo de bobina, teníamos acá, tenemos una función seno, quiere decir que me aparece coseno acá, ¿eh? Entonces, para el grupo de bobina tendríamos UZ principal, que es una función de delta gamma B principal y del grupo que funciona el tiempo. Me queda QNB FZ1, phi de pico principal, omega B por el coseno este, ya que estaba antes, coseno de delta gamma B principal del grupo, y por el coseno de omega T más phi. Lo que pasa es que la derivada del seno omega T más phi va a ser omega por coseno de omega T más phi, por eso que me aparece este omega y con este coseno de omega T más phi. Y bueno, haciendo igual que antes, achicando un poquito más, dejando esto nomás, quiere decir que QNB, FZ1, phi de pico principal, por omega y por el este coseno, no es otra cosa que la tensión máxima de pico de la zona esa abominada principal, que es una función de delta gamma B principal y de grupo por el coseno omega T más phi. Y si es por fase, lo mismo, con la única diferencia que en vez de poner acá de grupo, ponemos B de fase. En vez de poner acá Q por NB, ponemos N de fase, me queda FZ1, phi de pico principal, que da igual, omega, coseno, acá en vez de poner delta gamma B principal del grupo, ponemos delta gamma B principal por fase, y coseno de omega T más phi. Y todo esto, el producto, esto, con el omega y todo esto que está acá, es U de pico principal, que es una función de delta gamma B principal por fase, coseno omega T más phi. Ese sería para el caso campo alterno. Veamos qué pasa con el campo giratorio en el electrohierro visto desde el grupo de bobina. Bueno, acá la cosa va a cambiar. Vamos a suponer nuevamente que hay un campo giratorio, como visto antes, en el electrohierro, que se mueve con una velocidad constante respecto al estator. Y que el rotor se mueve respecto al estator a una velocidad distinta a la del campo. Entonces, tanto gamma Beni como gamma de grupo van a hacer función del tiempo ahora. Y también la diferencia esa, gamma Beni menos gamma de grupo igual a delta gamma Beni de grupo. Entonces, como se dijo anteriormente, importa en particular los casos en los que la velocidad relativa al arrollamiento campo es constante. Por lo tanto, ni delta gamma Beni de grupo va a ser la función lineal del tiempo. Quiere decir que la inducción, en este caso en el entrehierro, va a estar dada, obvio, por la ecuación esta que hemos visto anteriormente. B delta ni, que es una función de gamma de t igual a B de pico delta ni coseno de ni de gamma B ni, que es una función de t menos gamma. Para la fundamental, hacemos bola el ni y directamente ponemos B principal, que es función de gamma y de t, B de pico principal, coseno de gamma B principal, una función de t menos gamma. Bueno, pero si nosotros adaptamos estas expresiones a lo que tenemos un grupo de Q bobina, entonces el flujo concatenado por el grupo de Q bobina de espacio acortado, el flujo, si ZS principal, es una función de delta gamma B principal del grupo, que a su vez es una función del tiempo esto. Antes no era función del tiempo. Y eso va a ser igual a QNB FN1 por phi de pico principal por el coseno de gamma B principal, con una función del tiempo,
menos esto, que es una función del tiempo. Bueno, esta diferencia me da el delta gamma, B principal y de grupo, que es función del tiempo. Y esto que tenemos acá, QNB FN1 por phi de pico principal, no es otra cosa que el psi de pico ZS principal. Y bueno, la tensión inducida va a ser únicamente de rotación. Acá, ya que la onda de inducción en el entrehierro tiene una amplitud constante. Y está en movimiento respecto al grupo de bobina. Y bueno, en forma análoga a lo que hemos visto antes, ¿qué vamos a tener? Que ni delta gamma B sub ni de B, que es una función del tiempo, esto va a ser igual a omega sub ni por T más phi sub ni. Quiere decir que puedo escribir para la fundamental que delta gamma B principal y de grupo, que es una función del tiempo, es omega T y más phi 1 le vamos a poner, si es de la, ¿cómo se llama? De la fundamental. Por lo tanto, la tensión inducida o la fundamental de la inducción directamente va a ser una tensión de rotación, de tal modo que me va a quedar que la tensión U, ZS principal con la función del tiempo, es la derivada parcial de este flujo que teníamos anteriormente, que estaba en función de todo esto, respecto de todo esto. Y por la derivada de este delta que tenemos acá respecto al tiempo. Cuando hacemos la derivada, nos queda que UZS principal con la función del tiempo me queda igual a menos QNB FN1, bla, bla. Lo que pasa es que si era una función coseno, la medida de coseno es menos seno. Por eso es que me aparece este menos acá y me aparece este seno acá, que está en función de esto. Y bueno, hacemos lo mismo que antes. Me queda acá que esto que tenemos acá es el phi de pico, por eso que me aparece phi de pico, ZS principal por omega, por el C, y por el seno este. Y todo esto, menos phi de pico ZS principal por omega, es la tensión de pico principal por este seno. O sea que las expresiones para el flujo concatenado y para la tensión inducida, la fundamental, para una fase de un paso acortado, el enrollamiento de paso acortado de Q entero, también son las mismas. La ecuación nada más cambia los índices, fíjense. Si principal, función del tiempo, n de fase, Fn1. Si de pico principal, coseno de delta gamma, B principal, y de fase, función del tiempo. Fíjense, comparen con esta. Está acá. Ahí está. Es lo mismo que esta que está acá. Y acá, ¿qué hacemos? ¿Ve? Ponemos la tensión directamente, muestra el coseno, la tensión, la del coseno menos seno. Entonces me queda U principal, que es función del tiempo, menos N de fase, Fn1, phi de pico principal, omega, seno, de todo esto. Y esto que aparece acá, todo este producto, menos por NF, Fn1, phi de pico principal por omega, no es otra cosa que la tensión de pico, U principal, me queda por el seno, ¿sí? La función senoidal. Bien, o sea que las expresiones para el flujo concatenado y para la tensión inducida de la fundamental de una fase de un enrollamiento con paso acortado de Q entero, me quedaría de esta manera. Acá tenemos el psi principal, me queda igual a esto, y la tensión me está quedando igual a esto. Cuando es por fase. Fíjense que son las mismas ecuaciones de antes, nada más que lo único que cambia, le hacemos volar lo que sería del grupo y se le pone la letra F. Entonces, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, el factor de arrollamiento por el factor de zona, y bueno, la misma ecuación anterior puede usarse para calcular flujo y tensión inducida en arrollamiento también de paso diametral.
para la fundamental de una fase, de un elemento paso diametral y de Q entero, ¿qué vamos a tener? Cuando es paso diametral, nosotros teníamos esto. Psi principal, función del tiempo, igual a NF por B. No pongo FN1, pongo FZ1, porque el factor de cuerda vale 1. Y bueno, por phi de pico principal, coseno. Hago la derivada de esto, coseno y menos seno. Bueno, aquí está el menos y acá está el seno. Y bueno, y el omega. Y bueno, ¿qué me queda? Menos NF, FZ1, phi de pico principal por omega, seno de delta gamma B principal de fase, que es una función del tiempo. Y esto, que aparece acá adelante, este menos NF, FZ1, phi de pico, phi principal por omega, no es otra cosa que el valor máximo de esta tensión, Q principal, o sea, para fundamental, el seno de delta gamma B principal. O sea que acá vemos también que la tensión inducida adelanta 90 grados respecto al flujo. Fíjense ustedes que todas las ecuaciones son las mismas, son igual, nada más que va cambiando con su índice, de acuerdo a qué es lo que agarro, qué es lo que analizo. Si es una bobina de paso diametral, si es una bobina de paso acortado, si un grupo de bobinas, si son bobinas concentradas, va a cambiar. Va cambiando su índice, pero las ecuaciones son iguales. Bueno, como esto ya es muy largo, el tema de la inductividad principal, inductividad de rotación, esto ya lo vamos a analizar, Dios mediante, la clase que viene. Ya son casi las 8:30 de la noche. Entonces, habíamos quedado que la clase que viene, nosotros vamos a dedicarla un tiempito para ver el tema de trabajo práctico número 2. Así habíamos acordado, recuerden ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner de acuerdo con el práctico, la forma, cosas que ustedes tengan que hacer uno que otro cálculo y ya lo presentan o se llevan seguro. Y continuamos después con la clase. Lo mismo haríamos después, no este lunes, sino el otro, con el otro trabajo práctico. Hacemos de esa manera. Bueno, jóvenes, los dejo en paz. Vayan a descansar un momento. Nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene. Bien, ingeniero, gracias. No tienen Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Igualmente, nos estamos viendo.